exposición es la lectura de los objetos en psicoanálisis. Primeramente voy a dibujar algunos objetos que están en el texto de Jean-Michel Bapron-Stoffa, como para, digamos, de alguna manera poder, digamos, guiarme en la lectura de lo que es el habla y la escritura. Son dibujos que van a encontrar en Stoffa en las primeras páginas del libro. Pero son de los dos periodos de Lacan, cuando él trata la cuestión de la superficie y luego en su tercer periodo entra, digamos, a graficar con los nudos. Entonces quería ponerlo como para luego después explicar. Es un tema realmente complejo que requiere solamente un comienzo, ¿no? Empezando a hablar del tema, donde el lenguaje tiene una exterioridad interior y es un término bastante difícil de entender, comprender, si no es con una escritura y con una lectura blanda, elástica, como dice Lacan en algún momento en sus escritos con respecto a la topología. Sin el uso de, digamos, de todos los elementos o los objetos topológicos, es realmente muy penoso poder explicarse, poder hablar y entender hablar y después escribir. Ya no estamos dentro de lo que es el género. El género es muy importante porque marca un estilo, ¿no? Un estilo, una creación, digamos, de una narrativa que es diferente a la poética y a la literatura que nosotros conocemos. El descubrimiento de Freud implica ya toda una revolución en el sentido del habla y la escritura, porque trasciende ya en el terreno, digamos que entra en un terreno donde, digamos, la mántica, es decir, las intuiciones son las que prevalecen y siempre haciendo gestos en el aire. Nadie puede explicarse por qué, y no en vano que es bastante difícil porque requiere de todo un estudio de una escritura, una lectura que lleva su tiempo también. El lenguaje es una exterioridad interna y por el hecho del lenguaje la literatura está necesariamente acompañada de un comentario, y todavía, por más que uno comente, todo es difícil de pensar. Digamos, pensar en un comentario crítico nos lleva directamente al objeto. Estos que yo dibujé son objetos que encontré en el texto de Stoffa, de Jean-Michel Bapron. Freud descubre en 1914 el narcisismo. El narcisismo es una estructura del lenguaje con y esta estructura también conlleva lo que es la pulsión invocante. Es la invocación, la voz, es más difícil de poder entrar en ese terreno. A mí me pasa. ¿Por qué? Cuando yo hablo, estoy en mi propio
decir, estoy hablando yo, y yo me oigo hablar, me escucho, me oigo hablar. Y entonces la voz, la invocación, hace que oiga lo que digo en ese instante mismo. En este instante mismo yo me oigo. Ahora, pero es lo más inmediato que tengo cercano a esto del inconsciente. Por eso es tan difícil. Pero hay un instrumento en la pulsión escópica, es decir, no es la visión, es la mirada. Es como el espejo cuando nosotros queremos hablar de intrínseco-extrínseco, podemos ubicarnos como sujeto intrínseco a nuestro propio cuerpo, pero podemos ver en el espejo la imagen nuestra narcisística que hace que lo veamos como objeto. Entonces, con este artificio yo puedo verme como un objeto. Ahí yo estoy en la posición de poder comentar algo o de poder hacer alguna observación. Es como, muchas veces hemos escuchado, es como tener un mapa y saber dónde estoy ubicada, ¿no? En qué zona estoy ubicada dentro del mapa. El narcisismo nos va a guiar en esta objetividad de la imagen, a este carácter extrínseco de mi posición en relación a mi cuerpo, que no impide que yo sea intrínseca a este cuerpo. Entonces, sí, es necesario funcionar esta estructura de interior-exterior o intrínseco-extrínseco, que haya una cuestión de pulsación, y el primer rasgo que no debemos confundir, que no es la comunicación y el entendimiento, se trata de hacer funcionar un aparato narcisístico en el campo escópico, pero con la voz es una estructura con esta inmediatez. Lo extrínseco intrínseco es, digamos, porque la escucha en el oído, en las orejas, la voz tiene una función muy importante y allí es donde va a producirse la cuestión del agujero, la cuestión del trauma. Y yo voy terminando ahora porque pasa que tenía un montón para explicar eso, justamente sobre los objetos y cómo esta posibilidad de poder reconstruir. No es una cuestión, digamos, ya sea la cuestión de la cuestión fálica y la cuestión de la castración, no es algo que se tenga que tomar de manera muy dramática, negativa, sino simplemente es que, bueno, ahora no tengo mucho con respecto al programa, digamos que en este pequeño lapso pude hacer solamente los dibujos, pero queda mucho digamos, para explicar esto que tiene una resolución. Es decir, el psicoanálisis permite justamente reconstruir, recomponer todo aquello que nosotros nos quedamos, digamos, quietos ante alguna cuestión que tenga que ver con la castración o con el trauma. Es posible hablar y es posible corregirse con los objetos, ¿sí? Es decir, hablar implica recomenzar nuevamente ante los fallos propios, recomenzar nuevamente la vía, digamos, esta búsqueda entre la voz y la mirada. Bueno, nada más que esto porque no puedo, ¿no? ¿Puedo seguir? Pregunta. Bueno, no sé, pasa que tenemos para explicar primero. Bueno, gracias. No, gracias.
Bueno, ¿quiere alguien preguntar, comentar? Bueno, Guillermo. No, Pablo, perdón. Casado. Lo que quería decir es que como ella comenzó antes del horario que estaba pensado que ella tenía que empezar porque no se presentó alguien, yo preguntaba a los que están presentes si no quieren dejar que ella utilice el tiempo que sobra para exponer lo que iba a exponer y después corramos un poco los tiempos ya que nos queda tiempo. Eso es. Mónica, ¿querés hacer? Sí. No, quiero preguntar de paso, vos recién hablaste del tema de corregir el objeto y yo supongo que acá, ahí capaz que, no sé si lo tenías preparado o no, ver si podés dar, no sé, decir algo en relación a eso con estos objetos. ¿No? No sé cómo... Sí, ¿sí? Responder. Bueno. En realidad voy a leer porque para ser más rápido, porque los dibujos están para explicar por esta cuestión del agujero que impide que uno pueda hacer una lectura. En la psicosis ocurre eso. Entonces, el primer rasgo distintivo del lenguaje que debemos confundir es que ese lenguaje no es un código y no es la comunicación. Se trata de hacer funcionar un aparato narcisístico en el campo escópico, pero con la voz, que es aún más próximo a la estructura, es más inmediato, lo intrínseco y lo extrínseco entra por las orejas, y ahí no hay un cierre. Y ahí Lacan hablaba de las puertas también, que es necesario que haya en el aparato una apertura y un cierre, para que haya una dinámica, una pulsación. Cuando eso no existe, las orejas no tienen puertas, produce el trauma, el agujero. Ahora, ¿qué es un agujero? Si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, es necesario decir que el lenguaje que hay lenguaje en el psicoanálisis, y un elemento, la palabra, el hecho de decir, alcanza con decir algo para que eso sea verdadero. Es decir, si yo hablo, ya siempre estoy diciendo que es verdad. Es la definición de la verdad lógica. La verdad es una construcción para hablar de decir, que es otra cuestión. Y no es la adecuación de las palabras con las cosas. Ahí creo que Lacan también en los seminarios con presencia de Foucault, con la palabra y las cosas también hay una diferencia también de lo que significa esta cuestión de decir en psicoanálisis. No es la definición clásica, la verdad. Hay algo que es del orden del decir y que viene a conjugarse en el narcisismo en los elementos en punta. Es la articulación entre la función imaginaria del falo simbólico, que se llama verdad en filosofía, pero eso también se llama la aserción en lógica, el hecho de decir. Eso define un sujeto de la enunciación. Este sujeto de la enunciación en psicoanálisis es un sujeto que no puede jamás controlar lo que dice. Es decir, yo no puedo ser muy objetiva hablando, diciendo, porque cuando yo hablo, es decir, cuando quiero comentar algo, mi decir, estoy obligado a decir algo nuevo siempre. Y de esta manera el sujeto es irremediablemente, no puede sostenerse, continuamente, como que vuelve a decir lo mismo, ¿no? Este sujeto en la enunciación no es que la respuesta, como se dice clásicamente, viene del gran otro, pero no alcanza porque
el estilo es el otro, ¿no? El otro con mayúscula es aquel quien a uno se dirige. Hay algo acá que es que la enunciación... ¿Eh? Tendría que terminar. ¿Ya terminó? Jamás puede comentarse a sí mismo el sujeto en tanto que sujeto de la enunciación, porque en el momento en que lo hace, cuando él trata de ser extrínseco a su propia enunciación, él va de nuevo a ser el sujeto de una enunciación nuevamente. Entonces, hay una cuestión que requiere también de otra, no es fácil, digamos, en corto tiempo, digamos, poder explayarse en esta cuestión, porque me parece que es muy importante, pero tiene detalles que se pierden, digamos, y que no lo puedo resumir. No lo puedo cortar acá, seguiré en otro momento, pero por ahí, bueno, por escrito esté todo completo, ¿no? Pero el asunto es que es muy importante, toda esta cuestión que tiene que ver también la articulación con la escritura. No es algo por separado, ¿sí? Pero es necesario porque hay un tiempo que está también en la instancia de la letra, en el comienzo, pero no se ve. Es algo que viene después. Entonces hay una retracción en esta mecánica de lo inconsciente. Entonces por eso que requiere, yo realmente, digamos, no puedo apurarme, pero sino detenerme y después poder, por escrito, en todo caso, que tengan el texto. Bueno, ahora como seguimos un programa, y hay un tiempo acotado, ¿sí? Así que bueno, por el momento, hasta acá.